¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias sobre nuestros oficios. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos del canal, entre ellos el querido Miguel, el querido Tiziano, el querido Cobursa, el querido Leonardo, Ubaldo, gran persona, Jonathan, Tiziano, Alejandro. Bueno, a veces soy ingrato con alguno que me gustaría saludar, por ejemplo el querido Diego Segovia, que está siempre en el canal. Pero bueno, por esas cosas leo sus comentarios cuando llega el momento de la presentación. Es como que lo salteo. Tenía un compañero en el industrial de apellido Segovia. Así que bueno, nada, el saludo de verdad a los amigos de Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. Amigos que están siempre preguntando, siempre acompañando el contenido. Es más, me da mucha alegría cuando veo que alguna persona que por ahí se cruza con el canal circunstancialmente y bueno, por ahí tienen alguna duda técnica. Yo a veces no tengo tiempo para responder el comentario en el momento, dado que por ahí lleva un desarrollo la respuesta. Por ejemplo, el otro día un amigo me preguntaba, una persona que vio el canal circunstancialmente, me preguntaba, me daba una serie de descripciones de cómo tenía puestas las térmicas, y remataba en un conjunto de tapones la instalación de él. Me preguntaba si se podía anular, dado que hubo dos cortocircuitos y no le saltan las térmicas, pero sí los tapones. Bueno, se necesitan algunos datos que sin tener esos datos precisos es como hablar de bueyes perdidos, ¿no? O sea, todos conocemos la teoría, todos conocemos el reglamento, pero si no sabemos sobre capacidades, secciones de cable y algunas otras cuestiones, distancias, artefactos, consumos, no podemos decir qué térmica se pone o qué térmica no se pone. Pero bueno, lo que iba con esto, que me da mucha alegría, que a veces cuando uno no puede por ahí responder, salta un amigo del canal y le responde. Por ejemplo, el caso de Miguel, que ha respondido muchos comentarios y muy acertadamente. Cuando lo veo tan preciso, no tengo nada que acotar. Así que bueno, nada, el saludo y el reconocimiento, el cariño a los amigos como Manuel, como Rubén, gente que también está siempre en el canal. Y si a algún amigo le molesta la intro, bueno, esto es así, mi agradecimiento es sincero a los amigos que día a día están acercándose. Hay varios nombres compuestos, como por ejemplo servicio técnico. Bueno, un saludo a todos aquellos que por ahí sé que miran el canal, sé que siguen el contenido, pero los voy a tener que anotar para bueno. El amigo Eduardo, que sé que ahora sé que tu nombre es Eduardo, te mando un saludo grande. Bueno, hoy subí un video chiquitito, video cortito, dado que tenía la cartuchera con algunas unidades, la cartuchera esta, la famosa, la había configurado como para salir de un apuro, pero bueno, yo lo llamé como un elenco prácticamente infaltable en ninguna caja de herramientas. Muchos amigos comentaron muy acertadamente que se podía poner tal o cual cosa o sacar tal o cual otra. Es verdad, todo depende a qué nos aboquemos, si nos abocamos más a la plomería, si nos abocamos más a la electricidad. Obviamente si nos abocamos a gas sería otra cuestión, pero son herramientas básicas que podemos llevar ante la presencia de un problema, ya sea en plomería, ya sea en electricidad, alguna cuestión que uno va, mira, hace una primera inspección, saca de apuro al cliente, o bien esta información puede servir para aquellos amigos que me preguntan acerca de combos de herramientas, set de herramientas, juegos de herramientas, elencos de herramientas que venden en, por ejemplo, Easy, de la línea Stanley, de la línea Robust, donde complementan bastante bien las cuestiones en cuanto a las unidades
y para qué uso se le puede dar, ¿no? Estamos hablando todo a uso hogareño, de uso, llamémosle, se aflojó la cuchilla de la máquina de cortar pasto, compramos un mueble en Easy y lo vamos a armar. Bueno, cuestiones elementales que cualquier padre de familia sin conocimiento técnico pero con voluntad puede llegar a necesitar. Vamos a dedicar la charlita a hablar un poquito de aquellas herramientas de uso más común en el hogar que obviamente si uno se pone a describir podría estar exacto o no corresponder ninguna, dado que cada casa es un mundo y por eso los técnicos andamos con tantas herramientas que bueno, a veces se usa el 10% de lo que llevamos y a veces nos falta un 10% extra. Pero con los años uno va conociendo los clientes. Bueno, ahora está la herramienta de la tecnología que a uno le permite solicitarle al cliente, se puede mandar un videíto de la cuestión, entonces uno sabe qué llevar, qué no llevar. Pero antes, créanme que andábamos con 25 o 30 kilos de herramientas y usábamos quizás el 10% o nos terminaba faltando una llave que en 4 o 5 oportunidades no utilizamos, la sacamos porque la cintura también a veces reclamaba y bueno, ese día la precisamos. Hechas las aclaraciones del caso, que los amigos de la primera hora del canal ya lo saben, pero bueno, a veces llegan nuevos amigos con distintas preguntas y era una charlita linda para desarrollar hoy, domingo. Quiero que sepan que además de las herramientas que voy a mostrar, desde mis primeros videos cuento de que en ninguna caja debe faltar un pincel, una espátula. Quiero que sepan que no estamos hablando de marcas, sino de unidades y necesidades en un uso prácticamente indispensable, ¿no? Una espátula y un pincel generalmente siempre se necesitan, quizás no en el momento, lo mismo que la presencia de un cortafierro, que quizás no lo incluí en el elenco, pero siempre hay que tenerlo, ya sea porque se trabó algo, a veces quedan los bastidores embutidos, me ha pasado de ir a cambiar bastidores, llevar lo necesario para esa tarea y tener que salir a comprar un cortafierrito porque el ceramista recortó la cerámica a la medida del bastidor anterior y bueno, hay que trabajarlo un poquito para que ingrese la nueva línea, ¿no? Por supuesto. Ni hablar las veces que me ha tocado lidiar con interruptores palanca, que era un bastidor chiquitito así, y al pasar de una tecnología tan antigua a algo de esta época, hay que trabajar y bastante modificando todo. Lo chistoso de eso es que llevaba una tapa primaria, una tapa secundaria y después el interruptorcito palanca ahí, que le hacían un agujerito así y le ponían una tapa de 20 por 25. Y los amigos de la antigua escuela, los electricistas de aquella época saben de qué les estoy hablando. De las antiguas casas, no sé si quedará. Quedan, claro que quedan. Pero no sé si será tan común ya tener que ir a hacer esas modificaciones. Yo estuve haciendo hace un tiempo algunas de esas, pero porque a la casa de la abuela se mudó el nieto. La abuela tenía todo con pata redonda, obviamente. Los chicos vienen con la computadora, el módem. Se necesita pata plana y nada, hay que ir a cambiar eso. Que a veces uno termina renegando más de la cuenta por simplemente cambiar un bastidor. Ustedes saben a qué me refiero. Bueno, los complementos de la caja son estos. De la caja, de la cartuchera, de donde ustedes quieran estivar las herramientas, dado que bueno, hay mucho marido que por ahí la esposa le cede un cajón del mueble de la cocina para guardar las herramientas. ¿Por qué? El tipo no se dedica, lo mismo las mujeres. Hay mujeres que fanáticas de las herramientas, otras que zafan y otras que no les importa. Como todo. Pero bueno, estos son los elementos complementarios a lo que iría en donde guardemos las herramientas a utilizar y describir. También no quiero pasar por alto, dado que comentaron muy acertadamente algunos amigos también, que faltaban algunos elementos como por ejemplo sella rosca, cinta aisladora, cinta teflón. Bueno, esta es una de las peores, no eviten comprarla, pero bueno,
para sellar un vástago, alguna cosita puede andar, pero son elementos complementarios, lo mismo que la grasa, que no le falte, grafitada para el tema cerrajería. Dado que también abro un paréntesis, ya voy a desarrollar algunas charlitas de cerrajería, dado que bueno, muchos amigos preguntan y créanme que es uno de los oficios que quizás menos herramientas necesitan y son relativamente sencillos de desarrollar con algunos conocimientos y se cobra muy bien, se cobra muy bien. Factor predominante en esta época de la Argentina, el tema económico. Ni hablar los reniegos cotidianos por ese tema, pero bueno, como digo siempre, acá de política no se habla de la lucha del técnico con el cliente para que entienda, interprete que las cosas tienen un costo. Pero en fin, esas son harinas de otro costal, discusiones que prácticamente se han tornado cotidianas, pero no con clientes que a uno ya lo conocen hace 20 años, 25 años. Tengo clientes de 30 años que me conocen, pueden dar fe. Pero bueno, con los clientes que por ahí circunstancialmente a uno lo recomiendan, esto y lo otro. Y claro, bueno, un tipo que uno va y le dice, sale determinada plata, y bueno, medio que no le gusta, pero después cuando razona que el termotanque que quiere instalar vale 200.000 pesos y uno tiene que firmar la garantía, no se entendemos. Nada. Vamos a lo que vinimos. Y el orden de los factores no altera el producto. Voy a ir sacando, dado que bueno, están dentro de la cartuchera y por ahí no quedaron ordenadas como las había preparado para la tarea que fui a desarrollar. Pero bueno, justamente mencioné el tema de cerrajería. Una remachadora, yo sé que no es fundamental, pero una remachadora siempre es útil tener. La verdad que en las cajas, por ejemplo, en las cajas de gas siempre hay una por el tema de cerrar los tiros balanceados y demás. Todo lo que lleve cañería galvanizada, o sea, estoy hablando en tirajes y ese tipo de cosas, hay que remachar. Una remachadora es muy útil. Esta es una de las unidades más fieles que tengo y la tengo hace muchos años y me dio muy buen resultado. Pero no estamos hablando de marcas, quiero remarcar eso. Cinta métrica, las cosas comienzan siempre tomando medidas. Yo creo que para una casa, un hogar, una familia, una vivienda, una cinta métrica de 5 metros está bien. Generalmente hasta la persona que menos le gusta, menos conoce, mide a ver si le entran los muebles dentro de la casa, a ver qué estufa va o dónde, o al momento de realizar un corte se necesita medir. Herramientas de medición acá en el taller hay a rolete, porque bueno, es una norma de la escuela técnica medir 7 veces, cortar una, y bueno, esas son las cosas que nos metieron en la cabeza remanchadas cantidad de veces, porque bueno, formamos parte de un grupo selecto que somos la antigua escuela. Tipos que seguimos trabajando con llaves Cricket, llave marca en SIC, bueno, cuando están todos con la percutora, con la llave de impacto, nosotros seguimos remándola a la antigua escuela. Y no crean que es una cuestión de velocidad, porque créanme que con el paso de los años uno ya tiene la maña como para trabajar rápido y bueno, sé que es mejor, el técnico se fatiga menos, nosotros ya nos venimos fatigando menos que lo que fue la antigua escuela en nuestra época. Ustedes saben a qué me refiero. Pinza de 2 posiciones, una unidad muy útil para determinadas tareas del hogar. Créanme que en la caja de service, en la caja de electricidad podría estar un poco de más, pero lo que es plomería e incluso en la caja de electricidad, depende de la circunstancia, me ha sacado más de una vez de un apuro. Por ejemplo, en el tema conectores, muchas cosas que pasamos por alto, pero bueno,
quizás con un manguito, algo que la aísle un poquito más, estaría más interesante. Bueno, destornilladores. En este caso agarré uno de 6 milímetros por 150. Es un estándar para lo que es una medida intermedia. Se utiliza bastante para distintas cosas. Es más, hasta para bajar un taparrollo, nosotros parados debajo con este destornillador, un tipo de 1,75 m como yo, con este destornillador llega perfecto. Conjunto de llaves Allen de 1,5 milímetros a 10. Bueno, este es un set mixto que hice yo. No hice yo, o sea, seleccioné las unidades para distintas tareas. Pero créanme que hay mucho mueble con tornillo cabeza Allen, mucha silla de Easy con tornillo cabeza Allen, como así también los hay con cabeza Torx de seguridad. Bueno, esta es una unidad, un set, de un elenco de la línea Top Tool. A mí me dio resultado, segmentos cortos, no llaves largas. En lo que es el hogar, generalmente las llaves Allen o Torx largas, por ahí mucho no se utilizan. Quizás algún otro amigo tenga otra experiencia, pero yo con esto, en lo que es domicilio, trabajo bastante bien. Hay un juego, tengo un par de juegos de Robust y un par de juegos de Bremen. Por ahí, cuando se trata algo de gas, está bueno porque se puede trabajar de un poquito más afuera y quizás al momento de dar la vuelta tener un poquito más de palanca para imprimir torque, dado que son tornillos que vienen pegados, vienen con freno químico. Bueno, destornillador buscapolo, para mí mal llamado destornillador, no debería ser destornillador, debería llamarse netamente buscapolo. Este es de la marca Delgado. Digo esto porque capaz que lo ven re chinardo y es un destornillador de marca, buscapolo de marca, que bueno, de estos abundan y por muy poquita plata. De hecho, el otro día que anduve por Jumbo, como les mostré, conseguí las herramientas McCarthy baratas y demás, había buscapolos McCarthy, que la verdad no me convencieron si no hubiese comprado. Pero bueno, destornillador buscapolo, mal llamado destornillador. A mí me gustaría que venga con una punta redonda y nada más, para que nadie se vea en la tentación de apretar un tornillito, porque créanme que acá se produce fatiga y después ya podemos correr el riesgo de estar ante la presencia de un cable vivo y que no lo indique. De todas maneras, los amigos del canal saben que yo sigo bancando para los tres usos y nada que ver con voltaje, como la he escuchado describirlas en otro canal. No tiene nada que ver con el voltaje. Cuando prende una sola luz, estamos hablando de que estamos ante la presencia de vivo. Cuando prenden dos luces, estamos ante la presencia de línea. Cuando prenden tres luces, estamos en la presencia de trifásica. Para mí, esta es una de las herramientas más prácticas, por sobre el buscapolo inductivo, el tester y demás, que el tester lo considero una herramienta más orientada a lo que es el técnico en electrónica. Se pueden hacer buenas mediciones, precisas y rápidas en lo que es electricidad, pero créanme que con estos utensilios trabajamos más que bien en lo que sería electricidad domiciliaria. Pero bueno, cada uno tiene sus ideas. Después un elenco de llaves, elenco surtido en pulgadas, milímetros. Bueno, a ver, yo creo que con 10 medidas más o menos se trabaja cómodo en lo que sería una casa, en tareas generales. Por ejemplo, si se aflojó la rueda de la máquina de cortar pasto, tenemos una llave 19, una 14 para las ruedas, una media 916 que se utiliza mucho para lo que es el ajuste de camas, o sea, lo que vendría a ser la línea pino. O sea, todos conocen los muebles de pino. Bueno, vienen con tornillos para cama,
la tuerca cuadrada, el hexágono del, llamémosle, bulón blando, es de media. Después, bueno, para cambiar una termocupla, el que no quiere llamar a un gasista matriculado, que yo sostengo, pese a ser matriculado, que un gasista que trabajó 30 años de su vida en su oficio es tan confiable como un gasista matriculado para cambiar una termocupla. Que me perdonen los que opinan distinto, pero bueno, la matrícula sirve para la representación del cliente ante la empresa ante una encomienda de tareas. Creo que hay matriculados que son un desastre, como también hay tipos no matriculados que son profesores en lo que es la ejecución e instalación de artefactos. Pero bueno, podemos tener llavecitas de 1/4, llavecitas de 5/16, de 12, 13, 14, la de 10 infaltable, 7/16, porque cada cosa va teniendo su sentido en el momento que se necesita y el Tano lo dijo. Bueno, pico del oro, si vamos a trabajar en lo que sea plomería, una pico del oro. La verdad que esta, pese a ser una genérica, lo he contado varias veces, me ha dado un resultado espectacular. La primera que compré, que la tengo allá, ya conté la historia, que estaba trabajando en Flores, de electricista, pero bueno, la persona me conocía que manejo los oficios, me encargó cambiar algunas válvulas y demás, y tuve que bajar a comprar una pico del oro, dado que, bueno, uno de los últimos días de obra ya lleva lo necesario para armar bastidores, portalámparas, y me compré esta, me ofreció la 224 o esta directamente en aquel momento, y me dijo, llévatela, no te vas a arrepentir. Créanme que no me arrepentí. Volví un día ya con la obra terminada, todo terminado, a comprar la de 8 y la de 12. La de 8 la tengo por ahí y la de 12 la tengo en el tallercito. Bárbara. Después me compré otro elenco para ver si seguían viniendo, dado que bueno, empezó la movida del canal y qué sé yo, y uno quería certificar que lo que estaba diciendo no haya sido un caso aislado. Va muy bien. Va muy bien. No es profesional, lejos está de eso, pero yo la utilicé a nivel profesional y se la bancó mejor que muchas de recontranombre, la verdad, para el hogar, más que bien. Bueno, martillo. Agarré este para no mostrar siempre las mismas herramientas. Por ejemplo, esta no la habían visto nunca sacando la otra. Trato de mezclar, o agarrar unidades que no vean para que no piensen que me inclino ante tal o cual marca. Y ustedes saben que yo no me caso con nadie. No me casé ni con Baco ni con nadie. Nada. Después voy a hacer un videíto que me están pidiendo mucho de mis unidades favoritas de Baco. Cualquiera diría todas. No, yo tengo mis unidades que por ahí sugeriría más, que por ahí no tienen tanta prensa, pero han sido muy nobles. Si bien los martillos son herramientas que me gustan, todo, pero no son de mis favoritas. Si tengo que elegir, mi martillo por predilección es el martillo de mecánico o el martillo bolita. También está el de pena, también está el de carpintero. Pero bueno, para el hogar tengo que reconocer que este tipo de martillo va muy bien. 450 gramos, estaría más que bien. Este tipo de martillos, galponero o de uña, tiene dos funciones, ya todos lo saben. La de martillar, obviamente, pero también les da la posibilidad de sacar algún clavo, dado que, bueno, si la uña se la aguanta, pueden desarmar algún pallet, que va a tener que ser un buen martillo, porque créanme que vienen muy bien clavados y con clavos helicoidales y demás, pero bueno, es a modo ejemplo lo que les estoy diciendo. Para el hogar, para mí va muy bien este tipo de martillo. Pinza de presión, denominada perro. Yo creo que con esta, para más de una situación, les iría muy bien. Un amigo, Pablo Lima creo, hoy me preguntaba, ¿qué medida aconsejo para plomería? Yo cuando realizo termofusión
y tengo que tener algún caño afuera de la canaleta, espero ser claro, con la de 10 pulgadas hasta los caños de 32 lo puedo hacer. La verdad, me da muy buen resultado en ese aspecto. Después, obviamente, para aflojar algo que esté muy agarrado, que a veces termina siendo más noble la llave para caños o la denominada sueca, pero a veces esta también va muy bien. Esta particularmente es de la marca Ruhlmann, a mí me dio muy buenos resultados. Pinza de punta, no puede faltar una pinza de punta. En este caso tenemos con área de apriete, bueno, segmento de corte, 8 pulgadas, podemos trabajar bastante. También podría ser la de 6, o por qué no, una de punta plana con segmento de corte. Ustedes saben que prefiero que haya más herramientas con segmento de corte, dado que a veces se necesita porque no tenemos el alicate, nos falta el alicate, bueno, tener un segmento de corte más. La diferencia entre la de punta media caña o punta redonda con esta, pico de pato o punta plana, es que por ahí tenemos la posibilidad de apretar tuerquitas. Al menos en mi experiencia es una de las diferencias que encuentro entre una unidad y otra. Pinza universal, esta es de la marca Metz. La verdad que para lo que es el hogar está más que bien, está más que sobrada la herramienta. La verdad, a mí me ha dado resultado. Vuelvo a repetir, no estamos describiendo marcas, no estamos describiendo unidades. Alicate. Yo sé que muchos van a decir que esto se podría resumir mucho. Yo acá tomé 2 ejemplos. Yo me quedaría con la de 8 en este caso. Pero bueno, alicate no puede faltar. De la calidad ZX, Sex, va muy bien. Después, bueno, no pueden faltar las francesas o la francesa. ¿Por qué? Tenemos la de 10 pulgadas, que en el hogar prácticamente abarcaríamos todo, hasta los flexibles del termo. Podría ser una buena unidad para aflojarlos. Pero créanme que en algunos otros casos es preferente la de 8, porque la de 10, por ejemplo, para aflojar vástagos es bastante incómoda. Hay griferías que carecen de espacio entre el pico y el vástago y se torna un poco incómoda. Si quisiesen tener 2 unidades para que se complementen en las tareas, estaría más que bien. La verdad que para el hogar, 10 y 8 pulgadas van más que bárbaro. Yo siempre digo, para todo lo que es 3/4, 10 pulgadas. Para todo lo que es media, 8. Hay excepciones, por ahí alguna entrerrosca que viene con un poco de más de epoxi, pero generalmente es así. 3/4, 10 pulgadas, media, 8 pulgadas. Y después, bueno, destornilladores, pH2 por 38, bueno, el pH1 ya lo agarré, lo describí o no, pero bueno, lo tenía dando vueltas acá. Es una unidad necesaria para lo que es electricidad, plomería. En plomería siempre traten de tener de esto, porque ya lo dije varias veces, a veces los vástagos quedan debajo de lo que sería la jabonera o el portacepillo de dientes, y créanme que con este no van a entrar, con este seguramente sí. Así que bueno, gente, después obviamente el elenco se podría completar con algún destornillador cojudo. Un pH3 también podría ser útil, pero estamos hablando de herramientas que por ahí formarían parte importante de lo que es el grueso de lo que uno puede llegar a hacer en el hogar. Arco de sierra podría ser el chiquitito, el jack. Debe haber 50 acá dentro de esos, de las veces que no llevé arco y necesitaba cortar algo y compraba los mini arquitos esos que la verdad un desastre, horribles, impresentables. Pero bueno, un arco de sierra con quizás una hoja de 24 dientes, algunos amigos prefieren la de 32 para materiales un poco más duros.
va muy bien. La verdad, esta es de la línea Robust, pero agarré la Robust para mostrarles otra, porque ya conocen las otras 3, 4 que tengo dando vuelta. Les mostraba la Robust. Llave de 7/16, como dije, 3 octavos. A mí esta me ha dado muy buen resultado. Así que nada, gente, antes que se corte, quiero saludarlos, quiero agradecerles. Quiero que sepan que estoy ordenando mis horarios para que todas estas charlitas sean en vivo. Dado que, bueno, si uno se compromete ya no van a ser videos, va a ser un programa, cosa que me gusta la idea, que vamos a tratar de ponerle una duración de 1 hora, donde va a haber distintas secciones, por ejemplo, charlitas con ustedes. Tendría que asesorarme un poco de cómo hacer la tecnología para que podamos charlar, dado que hay muchos amigos del canal que tienen mucha experiencia y muchas ganas de hablar también y de mostrar sus conocimientos, y bueno, yo les quiero dar el lugar. Así que bueno, es cuestión de ordenar un poco mis horarios, dado que ando prácticamente a full durante todo el día, y estas charlitas hacerlas en vivo, dado que muchos amigos están pidiendo el vivo tete a tete o cara a cara con los seguidores, suscriptores. Yo les llamo amigos, no me gustan esos seguidores. Pero bueno, gente, les mando un saludo, espero que les haya servido o al menos haberlos entretenido. Y este video va para todos esos amigos que preguntan qué herramientas necesito en mi casa, porque tengo que comprar y no sé. Venden juegos de esto, juegos del otro, que me sirven para esto, que me sirven para el otro. No se casen con ningún juego que venga armado, ármenselo ustedes, aunque salga un poquito más caro, pero adáptenselo a la necesidad de cada hogar. Yo sé que son tentadores los juegos de pinzas y herramientas mixtas de Stanley, mixtas de Robust. McCarthy también ha armado elencos, pero bueno, si no es una caja de esas que vienen para mecánica, no sugiero, no recomiendo mucho el tema de sets, elencos, combos armados. Ármenselo ustedes a su gusto, quizás va a salir un poquito más, pero no se casen con ninguna marca, agarren la mejor unidad de cada una de ellas. Y bueno, nada, espero que les sirva. Donde guarden las herramientas, cartuchera, caja de plástico, caja de herramientas, el cajón de la cocina, siempre lejos de la humedad. Cuando se terminan de usar, se lavan, se secan, para prolongarle la vida, para que la herramienta esté siempre a servicio. Sobre todo y más cuando por ahí es algo que uno no mira, no usa o no toca cotidianamente como nosotros los técnicos. Por ahí ha pasado